Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más, un jueves por la noche más, para hablar, como siempre, en el programa La Caja Negra, para hablar de la actualidad, un tema de actualidad, desarrollarlo in extenso. Y en este caso, pues, ya teníamos que haber incluso abordado la semana pasada, pero bueno, siempre estamos a tiempo. El tema gira en torno al presidente Trump. El tema es Trump. El imperio cambia de emperador, pero más que cambiar de emperador, yo creo que estamos ante una revolución. Puede acabar muy bien, puede acabar muy mal. Eso es otra. Ya dirán los contertulios cómo lo ven. El caso es que el tema es ese, Trump. El presidente Trump, las novedades que aporta, las novedades que ya se apuntan y cómo lo vamos a vivir en España, en Europa y en España, ¿no? Que parece ser que no va a ser fácil. Y para hablar de ese tema, pues tenemos tres invitados, como siempre, que paso a presentarlos de allá para acá. Ramón Salán, que es empresario. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí. Estamos a la expectativa de lo que haga el individuo. Espacio de saber. Sí. En segundo lugar, Rodrigo Cepeda, que es periodista. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, gracias también por estar aquí en esta mesa del conocimiento. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, José Luis Magro, que es catedrático de filosofía. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, gracias, bienvenido. Pues como decía, el imperio cambia de emperador, pero yo creo que es algo más que un cambio de emperador, ¿no? Estamos ante, no es como si ahora estamos hablando de Kamala Harris, que más o menos sería continuista respecto a Biden, ¿no? Yo creo que estamos ante un cambio muy profundo, que puede ser un bluff, no digo que no, pero que de momento, por ejemplo, acaba de aprobar, proponer una directiva, una norma que va a echar a 2 millones de funcionarios. Por ejemplo, eso no se ha hecho nunca, ¿no? Es una novedad absoluta, ¿no? Y como quien dice eso, dice lo de las deportaciones que empezaron a producirse el mismo día, ¿no? El mismo día por la noche o al día siguiente de la toma de posesión, empezó con las deportaciones. Es una cosa que todo el mundo decía, no, eso se dice, pero no se hace. Pues sí se hace, ¿no? O por lo menos Trump es capaz de hacerlo. La opinión que se tenga al margen sobre el asunto, ¿no? Así que, chicos, tenéis la palabra. ¿Qué os parece? ¿Cómo va? ¿El emperador está vestido, está desnudo? Bueno, vamos a ver. Buenas noches. Quizá la situación en que nos encontramos ahora hay que enmarcarla dentro de una realidad histórica. La última guerra mundial configuró un nuevo orden mundial. Y este orden mundial se ha mantenido prácticamente durante 75 años. Hubo el clásico dicho romano "ve victis", hay de los vencidos. No nos dábamos cuenta porque estábamos en el campo de los vencedores. Aunque Franco tuvo una etapa de vencido, pero otra parte de vencedor porque pactaron los vencedores con él. Pero la realidad es que nos hemos encontrado ahora con un mundo que nosotros gozamos y disfrutamos, el mundo occidental, con que esa situación económica, política, social, etcétera, etcétera, en cierto modo, una gran parte de ese imperio pues está cayendo y queda Estados Unidos. Y la figura de Trump, pues... ¿Que el imperio está cayendo? La figura de Trump intenta, en cierto modo, continuar el poderío que tuvo. ¿Pero crees que tiene menos poderío ahora Estados Unidos que hace 30 años? ¿Estados Unidos? Sí, que tiene menos, o sea, que está cayendo el imperio. Sí. Que tiene menos poder ahora que hace 30 años. No tiene la situación que tenía hace 30 años. La situación actual en el mundo ha cambiado radicalmente con la entrada de personas, de naciones que tenían muy poca influencia ni en la economía ni en una serie de temas que ahora actualmente son muy influyentes. Y esto ha trastocado el enfoque y lo que tenemos que plantear de ahora en adelante. A ver, hombre, el análisis yo estoy básicamente de acuerdo. Evidentemente es el fin de un imperio, bueno, lo llamamos imperio, de la potencia dominante que nació después de la Segunda Guerra Mundial, colonizó Europa con el Plan Marshall, todas esas cosas. Pero sí es cierto que geopolíticamente el eje del poder se está desplazando a la zona de Asia-Pacífico. Tenemos a China, es el mayor ejemplo, pero luego tenemos Corea del Sur, todas las economías que están tomando el relevo que tenía China hasta hace unos años de fábrica del mundo. Hablamos de Vietnam, hablamos de Laos. Entonces, lo normal y la historia
Te lo dice cuando un imperio, sea el que sea, el imperio español, el imperio británico en su momento y tal, empiezan a notar la debilidad, su población busca cambios. Es normal, cuando ves que... Y en Estados Unidos está pasando eso. Y han elegido a un personaje que encima tiene un componente que es bastante novedoso, que es, yo creo que es el único presidente que va a un segundo mandato después de haber perdido la reelección. Eso influye mucho en el comportamiento del personaje, aparte de otras características propias que él tiene. Yo no tengo tan claro que el imperio se esté desmoronando. Yo creo que hemos pasado, decías hace 30 años ahora, ¿no? Hemos pasado de un sistema bilateral dentro de la geoestrategia mundial, ¿no? Un sistema bilateral, es decir, los países de Occidente y, bueno, en aquellos tiempos, pues lo que era la Unión Soviética y sus satélites. Eso sí se desmorona y ahora hay un sistema multilateral en el que quien sí se está desmoronando claramente es una parte de lo que consideramos Occidente, que es Europa, y sí emergen nuevas economías y nuevas influencias. Pero yo creo que el poder de Estados Unidos sigue siendo básicamente el mismo. Lo que pasa es que es un escenario distinto. Ya no tiene que competir o enfrentarse o estar alerta frente a un enemigo, por decirlo de alguna forma, sino frente a escenarios cambiantes. En esta situación, bueno, los estadounidenses han optado por un líder. Yo creo que en la época Biden, con todas las luces y sombras que puedan tener, no había un líder. Biden no era un líder, no lideraba el país ni interna ni externamente. Y en este caso, para bien o para mal, Trump sí es un líder. Ahora habrá que ver si ese liderazgo lo ejerce en positivo o en negativo. Yo creo que internamente Estados Unidos va a seguir creciendo, a seguir teniendo el escaso paro que tiene. O sea, la situación interna probablemente mejore, pero está por ver qué es lo que hace de puertas afuera, ¿no? La influencia que pueda tener, sobre todo en la influencia ya la tiene, sino en la resolución real de los conflictos. La primera ha acertado. Es decir, se ha llegado a un alto el fuego en Gaza, propiciado por él. Pero de ahí veremos. Bueno, recuerdo que en su primer mandato no inició ninguna guerra. Es el primer presidente de los últimos 100 años que no inicia ninguna guerra. O sea, precisamente frente a la propaganda que lo presenta como una especie de monstruo agresivo, es el presidente más pacifista de los últimos 100 años. Y lo de Gaza, evidentemente, lo propició él. Fue el día antes de la toma de posesión, pero estaba claramente... Bueno, nada más. No cabe ninguna duda. Es decir, todos los análisis que se han hecho, salvo los basados en la ignorancia, hablan de eso, de que bueno, fue una exigencia que le hizo a Israel, esto tenía que tapar, y lo propició. A lo mejor Israel le ha hecho caso porque está empezando, por las razones que sean, pero ese es algo que hay que poner en su haber. ¿Y qué decís de los deportados? Es que el problema de analizar a Trump medida por medida te puede llegar incluso a ver claras contradicciones. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, su principal arma y la que más ha usado hasta la fecha, la prueba la hemos tenido con Colombia, es el tema de los aranceles, pero es que a la vez está predicando que baja la inflación. Cualquier teoría económica está de acuerdo en que los aranceles, las guerras arancelarias generan inflación en todos los países, porque evidentemente se contrarreplica. Entonces eso es una incongruencia en sí mismo. Pero claro, el personaje, vamos a analizarlo. ¿Este señor es político? No. Este señor básicamente es empresario. Bueno, mira. Empresario de éxito, acostumbrado a etc. Entonces él piensa como un empresario. Cuando ganó el primer mandato, evidentemente el traje le quedó grande, porque aparte... Ramón, Carter era empresario. ¿Qué tiene que ver con él? Ya, pero era demócrata. Bueno, entonces, claro, y otro tipo de empresario. Claro, no, y aparte de otro tipo de empresario, es que también el partido el Partido Demócrata, pues es un partido, a ver, que la gente no lo asimile a una socialdemocracia europea. O sea, lo que en Estados Unidos se llama demócrata, que es la izquierda, está más próximo a lo que conocemos en España del PP que otras cosas. Un PP un poco centrado, pero mucho más. El Partido Republicano es bastante de derechas. Entonces, están acostumbrados a los liderazgos. Y este señor llegó en su primer mandato
Evidentemente le quedó grande la brutalidad que es la administración americana y todo lo que había dentro. Y bueno, pues tuvo ideas de bombero, como seguramente las va a tener ahora también, porque es su manera de pensar, es un tío resolutivo, es un tío que se ha acostumbrado a problemas, soluciones, pero no se para a pensar muchas veces en las soluciones, sino es lo primero que se le ocurre, porque está acostumbrado a eso, está acostumbrado a mandar, a ejecutar. En una palabra, es un empresario ejecutivo que lo que quiere es resultados. La prueba la hemos tenido hoy sin ir más lejos, que cuando el desgraciado accidente del avión de tal, y al primero dijo, no, la culpa es de la torre de control. En 2 minutos lo dijo. Evidentemente luego la culpa será de quien sea. Ese es el perfil. ¿Que ese perfil ha calado en el público? Pues sí, porque, por ejemplo, ha ganado, y además él lo tiene clarísimo, lo tiene súper analizado, en sitios que eran tradicionalmente demócratas, en clases obreras y tal, que nunca habían votado republicano. Pero claro, cuando al demócrata le contabas la vaina de los pactos verdes, no sé qué, pero el trabajador de Detroit veía que el pacto verde servía para que el coche eléctrico viniera de fuera y que sus coches tal, y él pasaba hambre, y dijo, no, aquí hay que gobierne un fulano que defienda lo mío. Es una reacción humana. Entonces este hombre, el problema que tiene es ese, que es un hiperlíder, se lo consienten, ya viene resabiado, sabe de dónde viene, y vamos, ha entrado, vamos, que no ha perdido ni medio minuto en nada, en nada. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tema que estás tratando. Vamos a ver, es republicano y lógicamente de derechas y tiene un concepto de la economía, del crecimiento económico, de la competitividad muy concreto. No solamente es una visión política, es también práctica. Vamos a hacer un análisis muy sencillo. Europa Occidental, Estados Unidos. Trabajo del obrero 7 horas al día, o 7 horas y media, 8, y eso es un crimen. Porque en cuanto aumentas un poco más, ya tienes una cantidad de legislación que te va coartando un derecho que tiene y que lo respeto. Vayamos a los competidores, que no es ni Europa Occidental, ni es África, ni es Hispanoamérica. China. Los verdaderos competidores de lo que es el poder económico, social y político de Estados Unidos tienen un nombre y apellido que son China, la India, no nos olvidemos, el sudeste asiático. Lógicamente ahí vas a un trabajador y el trabajador trabaja 8 horas y 15 días de vacaciones. Tú le pides un día especial para hacer una reunión y no te falla nadie. Dictadura. Vamos a ver. La producción lleva un ritmo y un sistema. Y ese sistema enriquece o empobrece a un país. Lógicamente, Estados Unidos y Europa Occidental se plantea un problema de una envergadura tal que toda la riqueza que tiene puede ser competida y además producida y distribuida más barata y más rápida con este nuevo sistema mundial que está surgiendo. Por lo tanto, el problema, ya que has tocado el tema de Trump en este sentido productivo, desde luego analizar las medidas que está tomando y veréis cómo el tema anda por ahí, que se ha dado cuenta de que el sistema, el modelo productivo que se tiene en Estados Unidos, hay que ponerle orden. Y no digamos, en cuanto va a eliminar a todo el modelo productivo de Trump es igual que el de Biden, no se diferencia nada. Lo que se diferencia es los aranceles y la repatriación de empresas que va a producir los aranceles. Porque la empresa que se marchó de Estados Unidos hace 30 años y está instalada en Francia o en China, cuando le pongas aranceles, vuelve a Estados Unidos, porque no le queda más remedio. Por eso, la visión va más allá de lo que es la propia economía interna de los Estados Unidos. Pero el sistema productivo es el mismo. Y en cuanto a que los chinos trabajan como chinos, pues peor para ellos, porque es un sistema arcaico completamente. Los japoneses también trabajan como japoneses, y Japón es un país que lleva estancado 50 años o 40 años. Eso no es la solución, trabajar como burros. Eso es una cosa típica de antigua. Claro, tampoco es la solución lo que propone aquí el gobierno aquí, que no trabajar, ¿no? Que es la del gobierno de Claro, España. pero es que hay que partir de una base que, por ejemplo, en Estados Unidos, las palabras "you are fired", o sea, tú estás despedido, el trabajador te dice, vale, no pasa nada, mañana trabajo en otro sitio, porque no hay una serie de regulaciones, de burocracia, de cosas artificiales, cosa que, por ejemplo, Europa está absolutamente atacada de ese cáncer, porque, bueno, tiene resoluciones que son absolutamente ilógicas, son ideológicas. Entonces, es un tío que al ser empresario tiene una cosa muy clara. Es un tío práctico. Va a lo práctico. Y, claro, a veces tiene una concepción infantil, porque, todavía lo he dicho hace un par de días, señores, vengan a producir a mi casa, si yo les voy a cobrar pocos impuestos, pero el que no venga lo voy a freír aranceles. O sea, tiene una visión egocéntrica del mundo porque su empresa ahora mismo es Estados Unidos. Y la está tratando como si fuera una empresa. Claro, luego por el camino pisa todas lo que pueda. Eso es lógico que lo haga alguien
que rige o que gestiona la primera economía del mundo. Bueno, la primera economía del mundo, pero cuidado con los problemas que tiene. Ahora mismo Estados Unidos está en un 98% de deuda sobre su PIB. Cuidado. Y las casas de pronósticos avanzan que para el año 2030 puede llegar al 104% de la deuda sobre... Nosotros estamos muy por encima. Ya, pero es que para Estados Unidos eso no se había producido desde el año 1946 en pleno plan Marshall. Sí, Cuida, y este dice, no, deuda no, a recortar. En su anterior mandato tuvo una guerra ante la DEA con China. Con todo el mundo. Y la ganó. China dobló. Pues bueno, ahí tiene una primera experiencia. De todas formas, yo creo que en estos primeros, no sé si ya, ni siquiera llevamos un mes, ¿no? Está en términos, está en términos generales, está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. Claro. ¿Qué cosa? Primero, es decir, le han votado por algo y está tomando medidas en esa dirección. Por lo tanto, ahí ratifica, refuerza su liderazgo. ¿Vale? Es un hiperlíder, eso está claro. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos de que monten en un avión a inmigrantes ilegales y los devuelva a Colombia. No debemos de sorprendernos que diga que va a apretar las tuercas de los aranceles. No debemos de sorprendernos de que iba a acabar con el conflicto. Bueno, ese conflicto no se va a acabar, pero que por lo menos iba a parar el conflicto de Gaza. Bueno, no debemos de sorprendernos de cosas que... Y ahora en Ucrania, ya lo verás. Bien, entonces, es que aquí nos sorprendemos a toro pasado de lo que alguien dijo que iba a hacer. Entonces, bueno, no, pero probablemente será porque no estamos acostumbrados a que un político tome decisiones tan claras, tan rápidas y que se le vea tan claramente por dónde va. Esté vuelta hasta las justas. No es sorpresa, es admiración. Por eso. Le dijo a Putin, tienes que acabar la guerra de Ucrania. Se lo dijo a Putin, no se lo dijo a Zelensky. Tienes que acabar la guerra de Ucrania. Hoy leía que la va a acabar ya, eso está claro. Hoy leía que Meta, la dueña de Facebook y tal, le va a pagar 25 millones de euros o de dólares por haberle clausurado las cuentas cuando las saltó la... Claro. Entonces, bueno, quiero decir, él está acostumbrado a ir a la guerra todos los días y está gestionando el país así. Y en eso es verdad que te dejas muchos... Y aparte está bien informado, porque, por ejemplo, el tema cuando Petro, que es el espectro político completamente contrario, se puso estupendo y dijo, ese avión con deportados tal, militar no lo dejó aterrizar. Y se tuvo que dar la vuelta. 10 minutos. Oye, o aterriza o te mete un 25% de aranceles. Un 25%, que para lo que está hablando es poco. Es que el 37% de las exportaciones de Colombia van a Estados Unidos. De las legales, de las ilegales ya ni hablamos. Entonces, ¿qué pasa? El otro, vamos, es que en 2 horas, cinturón por las rodillas. Es que es así. El tío lo concibe como un mercado empresarial, lo ve como una cosa de empresas. Eso puede tener muchísimos problemas porque, claro, el mundo de la política, el mundo de las relaciones internacionales no es el mundo de la empresa. Y por ahí va a venir algún patinazo gordo. De todas formas, ahí, y por no hablar demasiado y dejarle a José Luis, pero es verdad que se mitifica mucho lo mediocre, lo anecdótico o lo surrealista de las decisiones de Trump y no se analiza lo que hay detrás de él, es decir, la gente que está detrás, que en ningún caso, o en prácticamente ningún caso, son, digamos, principiantes, ¿no? Es decir, hay una administración muy potente, hay unas personas muy cualificadas y las decisiones de Trump, algunas de ellas serán, digamos, muy personalistas, pero pasarán filtros. Entonces, bueno, tampoco pensemos... Y de hecho, en el primer gobierno Trump, que tomó decisiones muy controvertidas, quemó a mucha gente se fue, mucha gente acabó mal con él, pero no es un periodo que se considere que Estados Unidos le fue peor. No, claro que no. Que haya sido un paréntesis, ¿no? Tuvieron que robarle las elecciones, si no, no lo echaban, claro. De todas maneras, Trump tiene una cosa evidente y es que deja claramente dónde él tiene sus amigos y tiene sus enemigos. Esto es un factor nuevo, andamos con medias tintas. Lo ha dicho claramente. ¿Por qué lo dice? Porque lógicamente tiene seguridad en los aliados. Tiene que buscar seguridad, o él dice, si sois mis amigos, yo os trataré como la nación más poderosa. Pero si sois mis enemigos, vais a encontrarse con una persona que no está dispuesta a andar con medias tintas.
Y esto automáticamente genera situaciones extremas, absolutamente extremas, en relación con Trump. De los míos, pero o eres mío o eres adversario. Esto teóricamente es un equívoco político. Pero a la hora de la verdad, de asegurar unas posiciones fuertes, a la hora de distribuir, de crear riqueza, de tener aliados que te van a comprar y posibilidad de que el producto venga también hacia ti, es de una importancia suma. Entonces, esto hay que dejarlo. Yo no soy profeta, ni nunca tengo vocación de profeta, pero si Trump cumple una serie de ideas que él lo ha dicho claramente, Trump puede ser recordado como un gran presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo se reía en su momento de Reagan, que si era un inculto, que si tal. Las medidas económicas de Reagan le pusieron hasta un nombre, Reaganomics. A día de hoy se estudian en todas las facultades de economía. Claro. Y tiene mucho que ver con una de las frases que más está repitiendo Trump últimamente, que es dos palabras: common sense, sentido común. Sí, es que le dices, hola Trump, buenos días, dice sentido común. O sea, es un mantra que tiene. Otro mantra que tiene él clarísimamente es que él va a luchar por América, lo demás no le importa nada. Y claro, ahí tiene una serie de gente que están en el sistema, no hablo ya de los que van a ser deportados o los ilegales, sino del trabajador medio bajo, que dice, pues este hombre va a luchar por lo mío. Pero Ramón, medio bajo y los altísimos también. Eso los tiene debajo del brazo, sí, pero... Todo Silicon Valley... El dinero es muy cobarde, se arrima al que tiene el poder. Eran todos contra, sí, claro. Biden, y ahora estaban todos ya en la toma de posesión, todos allí aplaudiendo, encantados. Eso es maravilloso. Eso implica una capacidad de liderazgo enorme. Yo creo que creo que al margen de tenerle miedo, temor, vamos a estar con el poder, que eso los empresarios, los grandes empresarios, suelen hacerlo siempre. No les queda más remedio. Aquí en España pasa, ¿no? De repente el presidente de los bancos, el principal banco de España, pues lo veo, presidente a la vez hablando bien de un gobierno o del contrario. Pero yo creo que en el tema, por ejemplo, de los gurús de la tecnología, claro. Hay otro factor que está íntimamente relacionado, y es que la victoria de Trump lo que escenifica es un cambio en el pensamiento y en el paradigma. ¿A qué dice otra palabra? No, bueno, es un cambio en el pensamiento y es una derrota sin paliativos de toda la cultura woke. Claro, ¿vale? Claro. Entonces, estos hombres están viendo que eso se acaba. Eran sus principales defensores. Sí. ¿Vale? Tiene gracia porque hay mucha gente de izquierdas en España que se está yendo de X, ¿no? Diciendo que los algoritmos ahora lo que hacen es favorecer a la extrema derecha. Antes no. Es que antes favorecían a la extrema izquierda o a la izquierda. Pero con todo, yo sigo en mi cuenta de X, sigo a muy poca gente de izquierda, ¿vale? Sigo a algunos son amigos, otros tal, y sigo a gente que considero rigurosa para saber por dónde van los tiros. Bueno, con esto del decreto famoso que el otro día, el decreto Omnibus, en mi cuenta de Twitter ha habido una verdadera avalancha, pero una avalancha como yo no había visto nunca, de gente anónima, con nombre y apellido, algunos sí, otros no, a favor de Pedro Sánchez, a favor del gobierno, a favor de tal. Pero era una cosa que yo no había visto nunca. Eso son bots. Entonces, digo yo, pues menos mal que los algoritmos favorecen a la derecha y a la ultraderecha, porque claro, de 100 que recibo estos días, igual 80... O sea, estoy permanentemente bloqueando a gente que... Estás bloqueando robots, que lo sepas. No, bien, pero ya lo haces por puro... Pero por eso quiero decir que estos al final están a favor del viento que hay. El viento que hay ahora es que da más remedio, que se ha acabado la... Pero decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, eso, como dijo Trump, eso desmonta... Sentido común, common sense. Sentido común, claro. Desmonta 20 años de propaganda. Y aparte que desmonte 20 años de propaganda, tiene una cosa muy sencilla, que eso lo entiende cualquiera. Claro, lo que igual no entiende un
un cuello colorado, que es como dicen allí a los agricultores del medio oeste americano, es que qué es eso de la transexualidad o de que no soy binario y tal. Dice, no, yo lo único que sé es que la gente, o hablando pronto y bien, la hora lo permite, o me ha sentado o me da de pie. Y lo demás son... Entonces, todas esas construcciones que se hicieron de pensamiento, básicamente de la cultura, no se metió con cosas en las que, bueno, en el fondo todo el mundo podíamos estar un poco de acuerdo, las igualdades, de derechos, tal, pues estamos de acuerdo todos, sino que ha ido al mensaje muy claro. Yo no sé si lo hace él directamente o tiene un muy buen equipo de asesores, pero es un lince clavando eslóganes que son muy fácilmente asimilables. ¿Estás de acuerdo? Estás de acuerdo al 100%. Si estás de acuerdo, estás de acuerdo al 150%. Y sobre todo, que atenten a la realidad existencial del pueblo. Sí. Esto es, desde luego, el tema de la ley Omnibus, se coja por donde se coja, lógicamente hay una cultura que el pueblo la acepta acríticamente y necesita. Es absolutamente necesario que haya un líder que se enfrente directamente con todas las consecuencias. Y hay que reconocer que Trump ha dicho sus verdades, por ejemplo, la ideología de género, clarísimamente, y ha encontrado un eco en la población que le ha dado una mayoría de votos. Por tanto, esta situación, aquí, por ejemplo, en España, no tiene ningún sentido planteársela porque no tenemos un contrapunto que a una ideología dominante en propaganda, en medios de comunicación, no hay alguien que le diga algo que siente el pueblo, que siente la realidad social del pueblo, en el sentido de ciudadanos que están trabajando, que están luchando. Y esto es un tema... Ya verás cuando Feijóo sea presidente de gobierno, ya verás qué giro. Zapatero... ¿Captas la ironía? Zapatero, no sé por qué me lo has citado, pero es el típico miles gloriosus que desconoce toda la realidad de lo que es el poder absoluto y de imperio y de dominio en una sociedad. Él, como presidente de gobierno, tenía que haber medido sus palabras porque nos puede traer muchas consecuencias a la ciudadanía. Pero claro, hay que hacerlo patente. Sánchez, no Zapatero, Sánchez. Sánchez, dices, ¿no? No Zapatero. Zapatero. De Pedro Sánchez todo el rato. Sánchez, sí. Lógicamente, frente a esa figura está la de Trump. Y por eso Trump o tiene muchos adeptos, o muchos, pero también tiene unos enemigos permanentes y sistemáticos, que más o menos son los que te mandaban a ti los WhatsApp indirectamente. Pues claro, esto es una realidad. Precisamente Trump, a pesar de la revolución que está capitaneando, no es una persona de enemigos. Precisamente por lo que comentábamos antes, es una persona de transacciones. Claro, sí. Bueno, pero es empresario. Puedes tener un enemigo con de un China momento dado. Estuvo al lío, pero no llegaron ni mucho menos a amenazarse. Bueno, pero gravemente. Puede ser tu enemigo, pero siempre siempre dejas un espacio al acuerdo. Al acuerdo, es decir, eso es. El otro día leía un análisis sobre Trump y decía, es que no le gustan las guerras. No hablamos solo de las guerras físicas, ¿no? Que es verdad que él no aprobó ningún decreto ni nada para una acción bélica de Estados Unidos en sus 4 años. Pero que no le gustan las guerras, es decir, una cosa es una batalla comercial, una batalla que, bueno, aquí... No, eso para él es lo normal. Pero en las batallas, y tú eres empresario y sabes, vale más un mal acuerdo, un acuerdo tal, que no hay acuerdo, estalle y yo pierdas tú. Entonces, bueno, eso es muy bueno. Al final eso es, en la política es bueno. Trasladado a la política es bueno, porque la política es pragmatismo puro. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa de hidratación, como es habitual, y volvemos en un minuto. Hasta ahora. Hola, aquí estamos de vuelta después de la pausa de hidratación, que ha sido muy provechosa, y seguimos por arriba. Estabas hablando tú, Rodrigo, te interrumpí. No, yo decía lo de las guerras, que es una persona a la que no le gustan las guerras, porque tiene un sentido pragmático del empresario que cree que un acuerdo, aunque sea a media, siempre es mejor, y eso trasladado a la política, que es puro pragmatismo en la política, es muy bueno. Es decir, tú puedes tener un enemigo político en un momento dado, pero si las circunstancias lo requieren, pues llegar a acuerdos con ellos.
que pasó con China en el anterior mandato, es decir, hubo ahí una... Y con Corea del Norte, que se reunió con el único gordo que hay en Corea del Norte y se reunió... Que lo come todo, todos los cachopos los come. O sea, él es bastante... Es que es eso, es esa mentalidad que algunas veces puede parecer incluso infantil, pero conociendo, es lo que quiere son resultados. Entonces, por ejemplo, ahora, en los 10 días que lleva, va a calzón quitado. Pero es que ya está haciendo su trabajo. Y no tanto para el interior, porque el interior ya sabían lo que les venía, sino para los de fuera. Los de fuera ya dicen, cuidado con este, que sabemos de que a la mínima, como digo, desenfunda y nos mete aranceles, que es de momento... Aquí no nos enteramos, como siempre. Bueno, claro, el problema tienes que escuchar otros medios. Él ya ha mantenido, él o su gente, ha mantenido contactos con Marruecos, todavía lo decían ayer, y no sé si hasta con Etiopía. Hasta Etiopía. Y con España no. Pero claro... mientras tenemos esa situación, pues Pedro Sánchez hablando de la tecnocasta, etcétera, etcétera, es decir, no haciendo amigos, sale un representante del Partido Popular, el ínclito Esteban González Pons, que cada cosa que dice es más estúpida que la anterior, porque esta semana pasada tuvo dos, ¿no? Tuvo la de la obispa, y después lo de que era un orangután. El orangután naranja. Es decir, o sea, si el PP, bueno, creo que Feijóo salió a hablar bien de Trump y tal, pero si el PP, su estrategia va a ser criticar a Trump, entonces vamos. O sea, entre poner los pies encima de la mesa del salón de George Bush y hablar en inglés tejano de Aznar, que era una vergüenza, y no tampoco, o sea, pragmatismo, sentido común. De todas maneras, de todos modos, hay una cosa también clara. Yo lo estructuro a Trump, lo estructuro, lo meto siempre en la estructura de poder. Hay que entenderlo así. Y es muy curioso cómo marca el territorio. Lo primero que ha hecho en su mandato es recibir al presidente de Israel, el primero. Ha marcado el territorio bien claro. Per contra, tenemos a un presidente que nos interesa por lo menos mantener una buena relación con los Estados Unidos desde el punto de vista económico, porque van muchos miles de puestos de trabajo y de productos españoles que se pueden cercenar. Y entonces claramente dice todo lo contrario detrás. En estructura, vamos a ver, me importa un bledo en este caso la persona. Hablo de aquel que ocupa una responsabilidad política y actúa con semejante necedad. O tienes tú una pieza mucho mayor con la cual vas a poder, y si no la tienes, es imprudencia. Trump, desde mi punto de vista, es un personaje muy, muy claro. Y ha dicho, sí señor, Israel, en estos momentos, que está muy criticado en muchos medios occidentales, incluso metidos en la política, entonces, ¿qué ha dicho? Esto no me lo vais a tocar. Y aparte el lobby judío en Estados Unidos es el lobby judío. Sí, pero es muy importante. Pero eso ya pasaba con Biden. Israel es intocable en Estados Unidos. Biden apoyaba a Israel. El lobby judío es sagrado. Claro, eso no es novedoso. Pero con una diferencia, ¿me permites una diferencia? Sí. Trump lo que dice, lo hace. Sí, claro. Cuidado. Que este es el tema fundamental. Él, si es coherente, si es consecuente con lo que ha dicho, desde luego nos esperan 4 años de gobierno de una intensidad impresionante. Eso es lo que... Sin duda. Sí. Y para Europa mal. Salvo que espabilemos, que podemos espabilar. Dicho sea de paso. Europa, incluso la OTAN. O sea, es que la OTAN puede desaparecer. No se corta. Dice yo estoy cansado de pagarlo todo. Vamos a repartir un poco la jugada, hacerme un bizum con algo. Él está bastante preocupado por la economía americana, aunque no lo parezca. Digo que nos cambiaríamos todos por ella, pero la economía americana, para lo que son sus cifras básicas, no está en su mejor momento, competencia de otros países y tal, y luego la política derrochona. Ahí viene lo de los 2 millones de empleados públicos que se les va a cargar, suspensión de todas las ayudas. De momento, él siempre lo pone de momento. O, como dijo en el segundo discurso que dijo, no cuando tomó posesión en el Capitolio, sino cuando se fue a celebrarlo con sus correligionarios al pabellón aquel, dijo, es que es muy fácil de entender, les dijo. Claro, eso tienes que verlo en la CNN, no lo vas a ver en la televisión española. Dice, muy fácil, lo de TikTok. Digo, vamos, está mal negociado, vamos a abrir un periodo, pero ya les digo, queremos el 50% de TikTok Estados Unidos y el control. Ustedes decidirán si les interesa el 50% de los beneficios que se generan en Estados Unidos o nada.
Claro, son argumentos de empresario, de empresario que sabe que tiene las cartas ganadoras en según qué cosas. Él es un empresario digamos, de clases medias, por así decirlo. Bueno, él está acostumbrado a que le haga mucho la pelota ya. La alta empresa nunca simpatizó. Básicamente se dedicó al ladrillo Con siempre, cosas que se pueden tocar, cosas que se pueden tocar. Las altas finanzas, todo eso. No. A ver, tiene asesores, Eran contrarios a él, además. Eran de Biden, del Partido Demócrata, siempre. Son altas finanzas. De todas maneras, la riqueza la genera el empresario. Y un Estado tiene que tener la capacidad de distribuir, pero no convertirse en benefactor, el mero subsidiario del ciudadano que no tiene. Es decir, el tema de la realidad vamos a llamarla entre comillas, yo más que capitalismo me gustaría decir liberalismo, pero es igual. El liberalismo capitalista, como queráis, es el que ha generado a partir del 18 la gran transformación de Europa. Y luego, vas bien, sí, pero sí. viene, no, pero el problema está en que confundimos que la creación de riqueza va anexa a un estado social, a un gobierno o a una tendencia política social. Y eso no es suficiente. Eres social cuando tienes riqueza, porque lo que vas a hacer, vas a distribuir, va a ser pobreza si no creas probablemente la riqueza. Es una dialéctica clarísima. Dicho de otra manera, si el Estado pone las bases o estorba lo mínimo para que la iniciativa privada pueda generar riqueza, habrá menos gente que necesite subsidios. El Estado es que social es así. es el Estado más rico. Esa es Suecia, históricamente. ¿Por qué? Porque era riquísimo. Por eso era el Estado más social. Ahora, un Estado pobre, ¿cómo va a ser social? No tiene nada. No, primero que no hay de dónde repartir. Pero es que aparte, si tú generas... De hecho, un político español que lo dijo, la mejor medida social es ayudar a crear empleo. Claro. Ahora, otra cosa es que haya en la idiosincrasia del país, no, yo prefiero vivir de la sopa boba. Eso en Estados Unidos está mal visto. En Estados Unidos está muy bien visto la figura del emprendedor. De hecho, incluso en las clases altas es muy normal que el chiquillo con 14 o 15 años reparta periódicos para ganarse $1. No le hace ni puñetera falta. Si tú eres un padre americano y le tienes que explicar a un colega de que tu hijo con 20 años todavía vive en casa, lo primero que te pregunta es que si tiene algún tipo de enfermedad o algo de discapacidad. Pero teniendo la misma economía, Europa y Estados Unidos, en Europa el tema del subsidio es ahora mismo fundamental dentro del mantenimiento de mucha gente. Tema que empezó, es decir, los grandes subsidios empezaron en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y hay una capa de la población joven, en general, que vive pues, de esos X libras o euros. Pero vamos a ver, eso vino porque alguien en Europa decidió que el carbón era malo, que había que cerrar las minas de carbón, que no eran rentables. En Europa se decidió que no se puede pescar por determinados, no por criterios de conservación de la regeneración de la especie, que hay que tener menos vacas lecheras. Que no. Vamos a ver, este señor opina todo lo contrario. De hecho, cuando dijo, tenemos un gran tesoro bajo nuestros pies, y yo les digo a mis chicos, drill, 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 o sea, perforar, perforar, perforar. Acto seguido luego comete otra de esas contradicciones que tienes que analizar. Dice, porque dijo Arabia Saudí, tenéis que bajar el precio del petróleo. Y no se debió dar cuenta de que el petróleo del fracking es rentable si el precio está por encima de los $60. Claro, Como baje el precio de Arabia Saudí a $40, no es rentable hacer el fracking. Es que tecnológicamente el fracking está mejorando. Sí, claro, pero así todo necesita un tope de precio por debajo del cual no es rentable. Si los saudíes le hicieran caso y bajaran mucho el precio del petróleo, recuerdo que se arruinaría. Que por encima de 100. Ahora está en 60. En 60. Claro. O sea, la ley de la oferta y la demanda. Claro, esto está claramente estudiado. Cuando viene una transformación económica, social con América y los productos que vienen de América, antes estaba éticamente, prácticamente estaba sometido a un planteamientos éticos de la usura, por ejemplo, el interés no estaba permitido. ¿Qué ocurre? Que la FED vino a decir la Escuela de Salamanca que la ley de la oferta y la demanda es la que regula los precios de los productos. Tienes muchos, lógicamente hay abundantes y cercanos, lógicamente el precio. Pero aquí a lo que vamos, a lo que voy, creo que es lo siguiente, porque antes me he quedado un poco intranquilo. El Estado debe hacer lo posible para que el que tiene ideas, el empresario, le dé las facilidades legales para que realice sin cortapisa, con unas normas mínimas, para que realice su tarea, la que él quiera.
Y eso genera producto. Y ese producto, ¿a quién va a ir a parar? Al empresario no va a parar. Va a parar a la realidad social. Si tú generas mucho producto y de calidad, lógicamente los primeros beneficiados va a ser el pueblo. Que tiene que regularse socialmente, por supuesto. Entonces, ¿por qué os da miedo China? Que no hay oferta ni Porque demanda ni nada de tiene nada. un gobierno. Es una patata comunista, Tiene un ineficaz, Estado. absolutamente corrompida por los cuatro costados. ¿Cuál es el problema de China? Bueno, el problema de China es que tiene un Estado, un gobierno de partido capitalista. Tiene las categorías capitalistas. ¿Qué va? Pero no. Los hechos... Si tiene un partido comunista que es el que... Al terreno, lo que decían los últimos, a los hechos. China ha mejorado socialmente, incluso la gente de China no tiene nada que ver con la que tenía un plato de arroz hace 60 años. Ahora, el modelo de producción, el sistema de producción, es que el empresario que conocemos en Occidente es el Estado. Y ahí tiene una cantidad de problemas enormes. Pues por eso, pero no me da miedo ningún Pero por China. ahora le va dando resultado hasta que Estados Unidos, en buena idea de Trump, él dice, nosotros vamos a ser los líderes. Yo creo que China, el problema que tiene, como vuelvo a hablar de la guerra arancelaria, del primer mandato de Trump, es que cuando hay cierto despiste en las economías occidentales y cierto descontrol, bueno, China entra por esa autopista, digamos. Sí. Pero si, por ejemplo, Estados Unidos ahora aprieta las tuercas, Claro. coches eléctricos Claro. o nuestro tal, entonces ahí China tiene un problema. Yo creo que China, como dice Javier, tiene los pies de barro. Y como Estados Unidos es la primera, pero como detrás de Estados Unidos vaya alguna otra economía potente, el problema es que China tiene muchos problemas. China no es la China que conoció Trump en el año 2017. China ha avanzado mucho en los últimos 8 años. Nosotros estamos fabricando en China desde el año 2007, o sea que algo sabemos del tema y hemos visto lo que pasa ahí. China, el principal problema que tiene ahora mismo es que no logra crear una clase media que haga que su propia demanda interna le justifique. Traduce clase media por clase empresarial. Bueno, ahí es difícil porque todas las empresas tienen que tener participación obligatoria del Estado. Y el Estado, al tener participación obligatoria en todas las empresas, hace dumping de una manera descaradísima. Lo de BYD, la marca esta de coches, es que la ha comprado hasta 4 portavehículos. El otro día en Santander atracó uno con 6.000 coches, que lo paga el gobierno chino. Eso a Trump le pone de los nervios, no lo quiere. Claro. No lo quiere, porque es una economía liberal. Cuidado, Estados Unidos es una economía liberal, pero la oficina antimonopolio de Estados Unidos es temible. Es temible. Desde los tiempos de Rockefeller con el acero lleva cortando. Cuando una empresa coge demasiado, para seguir protegiendo esa manera de ser liberal, la parte, le obliga a trocearla, porque evidentemente es lo único que tiene como Estado. ¿Por qué la economía norteamericana es la número 1 del mundo? Pues probablemente precisamente por estas cosas. es muy liberal por eso. porque impide que se creen grandísimos monopolios, porque sabe que el monopolio automáticamente va en contra de los intereses de la mayoría. De la mayoría y del propio sistema liberal que hace que crezca. Porque eso ha pasado así. Mientras Trump está tomando medidas pim pam, en contra de la entrada masiva de coches de China y tal, en Europa, en cuya economía, por cierto, el sector de la automoción es muy potente, importantísimo, estamos viéndolas venir. Se ha muerto. Se ha muerto. Mira, te voy a poner un ejemplo de las políticas estas europeas que sinceramente no las entiende nadie. Hay una nueva política, desde el 1 de enero de este año, que a todo buque que atraque en puerto europeo tiene que pagar una tasa con las famosas no sé qué para compensar el CO2 que emitió durante la travesía. Y digo, bueno, ¿qué cosas hay? Pues mira, y eso afecta. ¿Por qué? Porque ahora la gente, claro, no te saques dinerito. Un barco, cruzar el Canal de la Mancha vale 800.000 euros el atajo. O sea, en temas de barcos las cifras siempre son brutales. ¿Pues qué pasa? Que los de Marruecos están quedando saltos de alegría. Marcia dijo que Algeciras va a atracar la madre que te trajo. Que atraca a 27 millas náuticas al sureste en Tangermed y se ahorra el impuesto. Luego ya, no te preocupes, camiones o lo que sea. ¿Qué va a pasar con esto? Ni cobran ese famoso impuesto y encima van a llevar a varias zonas, puertos, tal. ¿Tú crees que alguien va a atracar, hacer un feeder en el puerto de Le Havre cuando puede hacerlo en cualquier puerto inglés, en Southampton, que está lo mismo? Pues nada, dinero que se va y zonas que se van al declive económico. Esa es la política que tenemos ahora mismo en Europa.
Pero vamos a ver. Es una locura. Es optimista. Tenemos una ley para regular la inteligencia artificial. Y no tenemos ninguna empresa que haga... Hicimos la ley antes de la empresa, Sí, para limitarla, pero tienes toda la que razón. si no tenemos. Pero bueno, al final, fijaros en Es el, el colmo. en el decreto Ómnibus, una de las cuestiones era el tema del transporte gratuito. ¿vale? Sí. El transporte gratuito se aplica en la pandemia, ¿vale? Para, bueno, pues para ayudar a la gente vulnerable y menos vulnerable. Y tal. Fue más que nada en la guerra de Ucrania, en la primera etapa por la subida de los... Pero empezó bien y luego efectivamente. Bueno. Entonces, eso ya se considera un derecho universal. Ya no se puede, ya no se puede quitar. Oiga, es que esto fue una medida temporal en función de unas circunstancias. Claro. Pero ahora la gente considera que quitar eso es... No, ¿cómo me va a quitar usted a mí el que sea gratis el autobús? Esto ya es un derecho universal. Y entonces se van avanzando en supuestos derechos universales. Claro, eso agrada a cualquier economía. Pero es que encima va en contra del discurso oficial, porque, perdone, señor presidente, si la economía va como un cohete, estamos de acuerdo en eso, y ya que sí, que por supuesto, Claro. ¿tan necesario es subvencionar a los ciudadanos para que puedan coger el autobús? Claro. Igual no va la economía tan como un cohete como dice usted. Bueno, Pero y en una vamos de a ver. estas llega Trump, os interrumpo, llega Trump a podar. y dice, el Golfo de México se llama Golfo de América. Groenlandia para mí. Canadá, que se vaya preparando, que se va a ingresar en la Unión. Y no digo México, pero no me extrañaría que también intentara echarle la caña de pescar a México. ¿Qué os parece esta política territorial que aparentemente rompe con el estatus, ¿no? con lo habitual? ¿no? Eso Bueno, no sé. primero Groenlandia está estudiando el independizarse de Dinamarca. No. Groenlandia para carnaval ya está en Estados Unidos. Le doy 15 días. El tema de Canadá, bueno, yo creo que eso sí que es una boutade. ¿Por qué? En Bien, Europa no nos bien, unimos yo todos en tampoco, Europa. bien, pero Claro. bueno, a lo mejor es el primer ladrillo. Tratado Y luego- de libre comercio y con luego, Canadá y México ya lo hay. claro. Hay dentro ya de lo más folclórico, el Golfo de América. Eso sí, son por eso. Bueno, pero es que el Golfo era de Nueva España. Era Nueva España. Sí. Y luego fue el Golfo de México. Por lo tanto, aquí que los mexicanos Pues ya está, y ni los, para ti ni para mí. La historia va cambiando. Pues hombre. que se bueno, fastidian pero los mexicanos. no, te quiero decir, por eso, pero Porque se fastidian los mexicanos. Si a mí Claro. me hace mucha gracia esto de Trump, Claro. ahora Golfo de América, si se va a llamar como quiera el que tenga capacidad para imponerlo. Va a imponerlo, claro. Claro. Que Estados Unidos va por delante, pero a lo mejor no. Pero quiero decir, esto es Golfo de México durante los últimos 100 años. Antes era Golfo de Nueva España. Y luego se llamará Golfo de Trump. Y si no que se aplique la lógica, ¿qué país tiene más kilómetros de costa en ese golfo? Pero bueno, esas son cosas que a la gente como decían Sí, sí. antes, se incorpora, ¿no? Sí. No lo sé, no soy un experto geógrafo. Pero bueno, a fin de cuentas yo creo que eso es para consumo interno, para cosa del nacionalismo americano, bien entendido. Sí hay algo que sí te llama la atención, aparte de lo que todo el mundo sabe, que en cualquier urbanización, cualquier chalet, tú ves la bandera americana puesta en todos los lados. Es que mismamente los coches, los camiones, los tal, llevan la chapita de Estados Unidos e incluso te ponen la frase de hecho con orgullo en los Estados Unidos de América y tal. Ese componente que en Europa no tenemos tiene mucho que ver, y probablemente tu opinión será mucho más acertada, de qué procede. Estados Unidos es un país de aluvión. Entonces, una vez que te sientes parte de algo, lo defiendes a muerte. Tú vienes de no sé dónde, pero aquí somos todos americanos, pues que es a la fe del converso, ¿no? Pues es el éxito de Madrid, por ejemplo. Pues puede que también, A otra pequeña escala, escala, sí, ¿eh? a pequeña escala puede ser lo mismo, sí. De todas maneras, esto de Trump, mirado así, con un periodo mínimo de tiempo, puede ser una butada, pero hay que reconocer que a la manera como los pueblos se van juntando o vas conquistándolo y se quedan, es muy diferente, es muy variada. Vosotros recordáis cuando llegó Cortés. Cortés, por cierto, es un genio desde el punto de vista de estratega político. Porque usó a los que habían enfadados. Cogió a los a la península de Yucatán, que estaban hartos de los otros, dice, yo os vamos a liberar. Entonces, hay muchas cosas lo de Trump puede ser una tontería que ha dicho. Trump, lógicamente, dirá, si este pueblo quiere unirse a Estados Unidos, aquí me tenéis. A ver, ¿pasa algo por esto? La historia ha sido así. No, pero tenemos recintísimo la Unión Europea. Hemos quitado las fronteras.
Si hemos quitado las fronteras en Europa, ¿por qué no se pueden quitar las fronteras entre Estados Unidos y Canadá? Se pueden quitar perfectamente. Pues, Además, ahora que va por lo contrario, ¿eh? Va por lo contrario, va por reforzarlas Va mucho. por reforzarlo, ahora sí, que sí. se va el tontaina de Trudeau, Sí. ¿no? Pues a lo mejor es más fácil hacerlo, ¿no? No, pero este tema hay que dejarlo un poco. Los sentimientos, las simpatías y las antipatías hay que dejarlas muy en su sitio. No sabemos cómo va a funcionar la sociedad dentro de 30, 40 años. Hemos tenido hasta aquí por ejemplo, ¿quién pensaba que las naciones de Europa se iban a juntar formando la Comunidad Económica Europea? Que han estado siempre. Y sin embargo se juntaron. ¿Ha pasado algo? Pues se puede separar, pero hubo una realidad de consenso en que se cedieron los derechos. Tú imagínate que Trump cedo una serie de condiciones que te pongo, las vais a tener libres si firmáis un pacto con los Estados Unidos. Pues lo más seguro van entrando, y como el idioma es prácticamente el mismo, menos la zona francófona, pues dentro de aquí, oye, pues este paisano tenía cierta razón. ¿Qué habitantes tiene cada? ¿25, 30, 40 millones por ahí? Sí, tiene más territorio que habitantes. Sí, Tiene, sí, sí, además está muy polarizado en la zona de Ontario y la zona de Quebec. Los dos mares. Sí. Pero Los océanos. además luego hay otro proceso que, como lo vivimos todos los días, nos damos cuenta. Antiguamente era más fácil que cada país tuviera una idiosincrasia propia. Ahora con las redes sociales, con lo interconectadísimo que está el mundo, al final es que es verdad, el mundo cada día es más pequeño en ese sentido, pero es que luego también el colonialismo que nos ha hecho Estados Unidos sin que nos diéramos cuenta, y vamos a algo que todo el mundo entiende, celebramos el Black Friday, celebramos Halloween, solo nos falta celebrar el Jueves Acción de Gracias, que yo calculo que en 2 o 3 años. Sí, o sea, yo lo celebro con un pitucaleya. Bueno, cuidado, exactamente, tienes que hacerlo con un pitucaleya. Eso es a lo que vamos, que nos han colonizado culturalmente pues por muchas cosas. Al principio era Hollywood, la que la Segunda Guerra Mundial sirvió para americanizar Europa, el Plan Marshall, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La otra parte del mundo no la conocemos porque hay unas barreras idiomáticas muy importantes. El chino es muy jorobado de entender y todo eso. El inglés, y más que menos, pues se defiende, ¿no? Se ocurre. Entonces es eso. Él es súper egocentrista en ese sentido. América, además es que es uno de sus eslogans muy fáciles. America first. América lo primero, punto. Y todo nace ahí. ¿Que va a montar algunas cosas que nos escandalizarán? Seguro. ¿Que otras cosas diremos? Coño, pues, como me dice José Luis, ya era hora de que alguien tuviera sentido común de hacer las cosas, que la gente entienda. ¿Que por el camino puede pasar cualquier cosa? Pues puede que también, esperemos que no. Bueno, y relacionándolo con eso, que yo digo que es una revolución muy profunda, enlaza los intentos de asesinato. Es que van 3, más o menos, efectuados, ¿no? Pero los americanos siempre fueron mucho de asesinar presidentes, ¿eh? ¿A cuántos asesinaron? ¿A cuántos presidentes americanos han asesinado? No, a pocos, hermano. Coño, Lincoln, Kennedy, el hermano de Kennedy, bueno, Lincoln, 5 o 6, más los intentos que habrá habido. Bueno, ¿no? Reagan también pegaron los tiros. Asesinados de fecho, Lincoln, yo creo que McKinley. Sí, McKinley también y el Kennedy. Eso está inherente al ejercicio del poder. Sí. Lo digo con toda tranquilidad. Tú vas mirando lo que es la trayectoria del poder en cualquier nación. ¿Cuántos emperadores romanos? Bueno, en España han matado a más presidentes de gobierno en España. En España, en la antigua Roma, ¿cuántos cayeron? En España 5. No, pero lo que muchas veces, a mí me parece que cuando hablamos de historia, mezclar las categorías éticas, una cosa es la crítica a la razón práctica, que es la ética, y otra cosa es el conocimiento de los hechos, que está sometido a una... Esto es lo que pasa en la sociedad, en lo que llamamos antropología. El hombre es así. Y el asesinato está muy vinculado a los niveles de poder político o económico. Está ligado a las revoluciones que plantean los... O a la revolución, que todavía es peor, porque claro, no me dejan títere con cabeza. Claro. Kennedy también estaba planteando una revolución. Todo lo de los derechos civiles, etcétera, estaba planteando una revolución. Por eso se lo cargaron. Y el momento Kennedy que tuvo cuando dijo que la bandera de las Stars and Stripes estará en Marte. Claro, sí. Evidentemente en 4 años no está en Marte, ni en 40, ¿no? Pero por ejemplo, ayer creo que fue, ¿no? Lo de decirle a Elon Musk, tráeme a los 2 astronautas que llevan 8 meses por ahí perdidos, ¿no? Pues tráemelos y tal.
si los traen en breve, Sí, no, esas cosas se son corona, el Elon Musk son se las corona. las que de repente de una anécdota haces la categoría de héroe a Trump y a Musk y tal. Yo creo que Trump y Elon Musk van a acabar mal, pero bueno, como por ejemplo hagan esto, que es una cosa un poco de maquillaje. La crítica que le metió al coche eléctrico estando Elon Musk delante, que dijo que al final los obispos dijo, usted puede elegir el coche que quiera, eléctrico, de gasoil, de gasolina, de lo que quiera, que no, libertad. Pero si nosotros tenemos petróleo, vamos a usarlo. Son cosas que Y eso se salió del machaca tratado. a su amigo Marx. ¿Eh? Claro. Machaca A eso voy, pero igual. bueno, hay para todos. Sí, para todos. Hay para todos. Otra cosa, hay que ser consecuente, no como por ejemplo España, que nuestro amado presidente del gobierno se hartó de criticar a la tecnocasta, Elon Musk, toda esta gente que poco menos que es el diablo, y esta noche pasada un satélite español, que por lo visto es la bomba de satélite de comunicaciones, ha sido lanzado con un cohete de Elon Musk. Por Elon Musk. Sí, sí, sí. Ahí está. Que- Coherencia total. Coherencia No, total. pero sí es que El esto... plutócrata. Bueno, y luego la tecnocasta, pero intervienen, porque es una intervención En Telefónica, sí. De todas maneras, lo que no es neocortes, lo que no es relacionado con la inteligencia, se convierte en cocodrilo. Es decir, el tema a mí me ha dejado sorprendido. De buenas a primeras, ¿cuántos miles de millones va a invertir Trump para la inteligencia artificial? ¿Cuántos puso? Dijo 500.000 millones de dólares. Miles de millones. Vamos a ver, ¿qué dice ese mensaje? No sé quién se lo habrá dicho o si él lo ha vivido, pero está claro que ha apostado por la inteligencia, por el desarrollar lo que al hombre nos ha hecho más eficaces en relación con los demás, con los compañeros, con las tribus que tenemos al lado, con los pueblos, es lo que más eficaz nos ha hecho. Y vamos a seguir este camino, hasta que sea. Entonces, mirarlo así, esta apuesta por lo que llamamos la inteligencia o el neocortes, a mí me parece una apuesta extraordinaria, porque es lo que puede cambiar muchos aspectos del sistema, de los sistemas de producción. Ahí le salió la respuesta, le salió la jugada respondedora de los chinos inmediatamente, con el Deep Stick. Es curioso. Sí, pero bueno, precisamente en ese tema es donde parece los que- chinos se han Pero atrevido. parece que no es todo tan bueno, ¿eh? Pero, No, claro que pero no, ayer, No hablo de la censura ya de esas No cosas. puede ser. ayer maravilloso, Nvidia, no puede ser. Nvidia ya había vuelto a subir en bolsa porque las necesidades técnicas de DeepSeek son mucho más complejas. O sea, no es y Porque luego lo copiaron. bueno, Como todo luego espionaje, lo copiaron. entrando en el campo de tal, alguien contaba, hablando de esto, contaba que le preguntó por el sistema socialista, no sé qué, y no puedo contestar a eso. Sí, no, bueno, la censura. Claro, bueno, si hay Mira, una censura... No, le preguntaron por Tiananmen y dijo que no Ah, que contestaba. sí. Y le preguntaron por Taipei y que no y podía tampoco. responder a eso. Lo de copiar y los chinos, es que los chinos no tienen conciencia de copiar. De hecho, hay una palabra en chino que la traducción es copia auténtica. Con lo cual ya mira que es sin sentido. Bueno, muy bueno. Sí. Y es que aparte, esto es una vivencia personal. En el año 2007, mi socio y yo recorrimos muchas fábricas de China, incluso cogiendo aviones interiores, te das cuenta de lo diferente que era. Y en un sitio nos encontramos 5 o 6 máquinas de café en China, desarmadas, pero desarmadas, despiezadas enteras. Compraban las máquinas, las despiezaban enteras. Miraban y tal. las tripas. Cuando vimos que aquello era un chamizo, que no había nada que hacer, pero bueno, en la reunión que hay que tener un poco de cortesía y tal, ellos, pues lleváis a... Oye, ¿y nos podéis ayudar a diseñar una máquina? Nos dimos las rascapiadas porque vimos que no era un proveedor, no había capacidad de mano total. Pero incluso con el que llevamos muchos años trabajando, que hace otras cosas aparte, dijo, si yo soy el principal fabricante de grupos de frío de China, Sí. y de hecho cuando se aburren hacen neveras domésticas, porque ahí hacen 3 millones. La fábrica que tienen ahí cerca de Shanghai es Asipo y Silbota multiplicado por 4 solamente para hacer cosas de frío, vitrinas expositoras, algo que tenga que ver con grupos de frío. Y un buen día dijeron, a ver, ¿qué más cosas llevan tal? Ah, las máquinas de vending llevan grupo de frío. Vamos a meternos en el negocio de las máquinas de vending. Estaban en pañales. Sí, pero vamos, que ellos, para ellos es normal copiar. Lo ven así. El que no copia es tonto. ¿Para qué voy a dedicar yo trabajo si alguien ya ha trabajado por mí? Sí. Claro, No, eso genera pero unos eso problemas de fue lo que- patentes y de fue lo que movidas. hizo Japón en su día también. También, sí. Japón, todo el milagro japonés estaba basado en eso. Pero eso tiene un límite, claro. Hasta el momento que te cortan el grifo. Porque las universidades, las grandes universidades americanas son todos chinos.
Posgrado. Ahí. Pero China lo supo hacer bien, porque además China es un país que tiene, siempre lo comparo a la Iglesia Católica, tiene un concepto del tiempo diferente, Sí. a largo plazo. De hecho, su próxima meta es el 2049, que es el centenario de la Revolución. Y siempre empieza así. ¿Pero qué pasa? Dijeron, vamos a hacer. Tienen en Sudamérica todo lo que es debajo del Sahel, todo lo tienen colonizado. Nosotros somos buenos construyendo, yo te hago infraestructuras, tú me das materias primas. Y extienden toda la... Tú paseas ahora por Cuba, cuando hay luz, y todos los autobuses, todo lo que ves, es todo chino. Tienen a favor que no son explotadores frente a lo que hizo Occidente en esos países hace 100 años, que entraba sangre y fuego y ahí esclavizaba prácticamente a la gente. Ellos no. Eso lo tienen muy a favor. Entonces, en sus países reciben bien al chino, reciben bien a las empresas. Sí, porque además los chinos... Además, y tienen una frase, que aprendes muchas frases de ellos. Los negocios son como los ríos. Unas veces llevan más agua y otras veces llevan menos agua, pero lo importante es el cauce. Sí. Esa filosofía extraña. Entonces ellos, para empezar, no se enfadan con nadie. Encima, aunque se enfaden, tú no te das cuenta porque son inexpresivos. Pues eso, son absolutamente inexpresivos, no te das cuenta cuando se enfadan. Es una cosa. Y luego China yo creo que está haciendo desde hace mucho tiempo una inversión que es lo más productivo de todo, que se llama educación. Conocimiento. Educación de calidad. Conocimiento, sí. Está haciendo una inversión multimillonaria y con exigencia, cosa que aquí todo el mundo pasa. Esta inversión en educación de calidad engendra una serie de personas con una capacidad de copia auténtica extraordinaria. Y esto nos han ganado la batalla, hay que reconocerlo, nos la han ganado. Pero les falta la libertad. Entonces, les falta la libertad. Lo que decías tú, que sí, el chino, a la hora, vaya que si copia, y es auténtica, y luego lo va a mejorar, que tarda 4, 5, 10 años, pero va por ello. Y en este sentido, la realidad en que nos encontramos actualmente es una realidad, por eso dije yo al principio, que nada tiene que ver con lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. La situación en que nos encontramos ahora es que hay una capacidad de creación de inteligencia en esos países emergentes impresionante. Y aparte que ahora, pues lo que hablábamos antes, cada día es más difícil guardar un secreto, porque es que ahora con... Y además, me contaron, no sé si es verdad, creo que venía desde Silicon Valley, un chino especialista en esto, fue a China y decía él, allí mandabas una reunión extraordinaria, un sábado y un domingo no aparecía nadie. Aquí en China, él está responsable de un laboratorio, lo que sea, me da lo mismo. Llamas un sábado y un domingo, allí tienes todos el tiempo que necesites. ¿Tú sabes lo que significa esto a la hora de la producción? Por una parte, el pueblo está explotado, de acuerdo. Pero por otra dices, si mejoro aquí, yo puedo reinvertir después. Bueno, estamos en el último minuto. A ver, una rondita. ¿Trump va a cambiar el mundo, sí o no? Va a haber un antes y un después de Trump. Si para bien o para mal, todavía es un poco pronto. Pero sí, evidentemente ya lo está cambiando. Ya lo está cambiando. Yo creo que más allá de la economía, que hablamos mucho, sí. La llegada de Trump ha permitido que la batalla cultural cambie, esté girando, y desde mi punto de vista muy positivamente, en el sentido estrictamente cultural e ideológico, es decir, el tema de, por ejemplo, del género, hombres, mujeres, todo esto, ¿no? Eso me parece fantástico. José Luis, acabas tú. Yo de Trump no hay término medio. Actualmente, socialmente, si nos referimos a España, no hay término medio. Unos los detestan absolutamente, es la encarnación del mal, y otros lo admiran. Y luego quedamos, me parece a mí, aquellos que dicen, oye, vamos a dejar un poco que desarrolle lo que el pueblo ha votado, que al fin y al cabo no ha ocultado lo que iba a hacer, cuidado, ¿eh? Entonces, yo simplemente lo dejamos y creo que en muchos aspectos va a ser positivo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Yo creo que no, a esa televisión no le va a poner aranceles, o sea que no corremos ningún riesgo. Gracias a los tres por vuestras intervenciones tan interesantes. Javier, ¿y si te quitan la publicidad? No creo, ¿no? Si te quita Estados Unidos la publicidad, ¿qué va a ser de nosotros? No creo. Y nada, volvemos el próximo jueves con otro tema de actualidad. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y buenas noches.